Bueno, entonces vamos a tomar otro tema. En realidad, este sería prácticamente el último tema. Hay un tema más que no creo que lo podamos ver, eh, pero veremos si nos da un poco de tiempo. De todas maneras, el último tema sería las arritmias cardíacas, pero eso ya lo hemos tocado incluso gran parte en la parte del electrocardiograma normal y la interpretación del electrocardiograma patológico. Vamos a complementar cuando volvamos a ver esa parte de la práctica, ese módulo, digamos, lo llamaremos así, un módulo del electrocardiograma. Mañana voy a darles un poco la guía, de la práctica de cardiología que vamos a hacer desde el día miércoles, en realidad. Mañana, antes de la clase, voy a hablar con los representantes de ambos cursos para un poco que ellos estén interiorizados de la forma en que vamos a calificar la práctica, porque ya ha habido casi un consenso en una reunión que se ha tenido con los docentes de la facultad de cuarto, fundamentalmente los de cuarto, y también del resto de los cursos, pero un poco les voy a interiorizar para que podamos hacer la práctica seguramente en el transcurso de las 3 siguientes semanas. Bien, entonces eso lo voy a hablar con los representantes de curso para que ellos puedan comunicar a todos los alumnos. Pero algunas cosas ya les voy a estar adelantando. Entonces el tema de las arritmias lo vamos a volver a repasar y un poco más profundizar en la parte que corresponde, lo llamaremos así, en el módulo práctico del electrocardiograma. Bueno, entonces ya prácticamente casi es el último tema, el penúltimo tema en realidad sería este, respecto a las cardiopatías congénitas. Bueno, ustedes sabrán que cardiopatías congénitas se presentan frecuentemente a nivel mundial y en nuestro medio también es bastante frecuente la presentación de las cardiopatías congénitas. Bueno, em, dentro del campo de la cardiología hay pues especialidades, no solamente es cardiología, sino uno es la cardiología clínica, otro es la cardiología o el cardiólogo que realiza estudios complementarios, el de imagenología, ecografía, ese tipo de estudios. Otro es el cardiólogo pediatra y otro es el cardiólogo cardiovascular. Como verán, en la cardiología hay varias subespecialidades. Lo que nosotros estamos haciendo más que todo es la cardiología clínica, ¿verdad? La cardiología clínica. Entonces, las cardiopatías congénitas en realidad lo ven los cardiólogos pediatras. Ojalá que alguno de los alumnos pueda hacer cardiología pediátrica, porque hace falta cardiólogos pediatras prácticamente, yo diría, en toda Bolivia. En Potosí no hay ni un cardiólogo pediatra. Entonces, los alumnos tienen que buscar ya ir pensando en alguna especialidad y subespecialidad. Bien, bueno, mm, ¿qué les quería decir? Entonces, vamos a entrar ya al tema que es respecto a las cardiopatías congénitas. Como les decía, es de presentación frecuente. Bueno, veremos.
aún siguen ingresando a clase, pero bien. Las cardiopatías congénitas. ¿Qué son como concepto las cardiopatías congénitas? Son pues las malformaciones cardíacas o de sus grandes vasos presentes al nacimiento y que se originan en las primeras semanas de la gestación por factores que actúan alterando la estructura o deteniendo el desarrollo embriológico del sistema cardiovascular. Entonces, como verán, generalmente se presenta en las primeras semanas de gestación, fundamentalmente en los 3 meses, en las 12 semanas, porque ese es el tiempo donde se va a formar el embrión. Ustedes saben que hasta los 3 meses exactamente se completa la formación del embrión, ¿verdad? Entonces, durante esas primeras semanas es donde se producen las alteraciones embriogénicas que van a producir las alteraciones del sistema cardiovascular. Por eso es que los ginecólogos, los obstetras, recomiendan incluso no consumir ningún medicamento, por mucho que sea una aspirina, durante los 3 primeros meses de gestación. Bien. En cuanto se refiere a la epidemiología, fíjense, se dan en el 1% de los recién nacidos. ¿Qué significa eso? De que de cada 100 nacidos vivos, uno nace con cardiopatía congénita. El 90%, la causa en realidad es multifactorial, 90%. Actúan muchos factores para que se produzcan estas malformaciones congénitas. Y evidentemente hay causas desconocidas. No se conoce en realidad en muchas cardiopatías la causa. El 5% viene a resultar de las causas ambientales, es decir, actualmente tenemos una contaminación ambiental bastante fuerte, saben ustedes, el smog en nuestro medio puede ser la contaminación por la explotación de minerales, somos considerados un departamento, una ciudad prácticamente minera, que tenemos esos problemas de la contaminación, y en todas las ciudades fundamentalmente hay contaminación por los gases tóxicos incluso, y otro tipo de elementos que pueden ocasionar el problema de las malformaciones congénitas. Dentro de los problemas infecciosos, por ejemplo, tenemos la rubiola, es uno de los agentes que va a ocasionar malformaciones congénitas. Y los virus, aunque no lo crean ustedes, hasta un virus del resfrío común, de la gripe, puede ocasionar malformaciones congénitas. Y los fármacos, cualquier fármaco durante esos 3 meses que si lo utilizan indiscriminadamente podría producir malformaciones congénitas, como ya les decía, hasta incluso el uso de una aspirina. Y antes era muy conocido eso de la talidomida que utilizaban, es un fármaco que ocasionó y vieron que ocasionaba malformaciones congénitas. Luego tenemos, por ejemplo, el alcohol, el consumo de alcohol también va a traer problemas de tipo congénito. El cigarrillo, lo mismo, es otro elemento que va a ocasionar también alteraciones congénitas. Como verán, es multifactorial, hay muchas causas que van a ocasionar el problema de la malformación congénita. La cardiopatía congénita más frecuente
es la CIV, se dice así, a la comunicación interventricular. Comunicación interventricular. Dentro de ese 1% que se presenta de malformaciones congénitas, dentro de ese 1% que habíamos mencionado, como ven aquí, tenemos una pequeña tabla donde vamos a ver que la comunicación interventricular pues está en el 35 al 30% de presentación dentro de ese 1% que hemos hablado. Luego le sigue la comunicación interauricular en su forma de ostium secundum. Ustedes tienen que ubicarse, por eso al principio hemos avanzado la anatomía y la fisiología cardiovascular. Entonces es importante que nosotros nos ubiquemos anatómicamente para entender las malformaciones congénitas. Entonces, en segundo lugar, tenemos a la comunicación interauricular en su forma de ostium ostium secundum en un 6 a 8%. Luego tenemos el conducto arterioso persistente, lo que conocemos comúnmente o corrientemente como el ductus. Este es el conducto arterioso persistente, también en un 6 a 8%. Luego le sigue la coartación de la aorta en un 5 a 7% y la tetralogía de Fallot en un 5 a 7%. Y el resto de las malformaciones congénitas, como verán, en menor porcentaje. Por ejemplo, la transposición de grandes vasos en un 3 a 5%. Iremos así, digamos, el retorno venoso pulmonar total anómalo 1 a 2%. Luego tenemos el ventrículo único 1 a 2%. Y así, como verán en esta tabla, tenemos malformaciones congénitas y su frecuencia y su porcentaje de presentación dentro de ese 1% que hemos indicado de los nacimientos vivos. Bueno, ¿cuál es la clasificación más común, más utilizada en realidad de las cardiopatías congénitas? Tenemos a las cardiopatías cianóticas y las cardiopatías acianóticas. ¿Qué significa eso? Cardiopatías cianóticas que van a provocar cianosis, por eso son cianóticas. Esas cardiopatías se caracterizan por presentar cianosis. Y luego tenemos el otro grupo que son las cardiopatías congénitas acianóticas, que no van a presentar cianosis. Entonces, esa es la diferencia entre esta clasificación de cardiopatías congénitas cianóticas y las cardiopatías congénitas acianóticas. Bueno, aquí tenemos otro cuadro donde vemos cuáles están dentro del grupo de las cardiopatías congénitas acianóticas, es decir, las que no provocan cianosis, pero en etapas más tardías pueden ocasionar cianosis, pero inicialmente son acianóticas. Fíjense, tenemos 3 grupos dentro de las cardiopatías congénitas acianóticas. No la vamos a ver todas, simplemente la vamos a ver del primer grupo, las principales. Fíjense, aquí en este grupo están las que producen un cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Qué significa eso? Recordaremos cómo es la circulación sanguínea normal a nivel del corazón. El retorno sanguíneo de sangre no oxigenada se va a producir a través de la vena cava superior y de la vena cava inferior, que va a llevar la sangre no oxigenada a la aurícula derecha, ¿verdad? La aurícula derecha pasa a través de la
de la válvula tricúspide al ventrículo derecho. Eso tenemos que tener en mente toda la anatomía. Luego, del ventrículo derecho pasan por la válvula pulmonar hacia la arteria principal pulmonar y por sus ramas derecha e izquierda van a ir hacia los pulmones a oxigenarse, ¿verdad? Esa sangre no oxigenada va a oxigenarse y va a regresar a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y luego pasarán a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo y luego del ventrículo izquierdo irá a la circulación general atravesando la válvula aórtica hacia la aorta y va hacia la circulación general. Ese es el recorrido normal, ¿verdad? En este caso, si se trata de cardiopatía congénita acianógena con cortocircuito de izquierda a derecha, dice, ¿verdad? Entonces, lo que significa que la sangre del corazón izquierdo va a pasar hacia el corazón derecho. Entonces, eso lo vamos a describir después en estas cardiopatías. ¿Y cuáles son esas que producen cortocircuito de izquierda a derecha? Es la comunicación interventricular, la comunicación interauricular, el ductus o lo que es lo mismo, el que se llama conducto arterioso persistente. Luego tenemos el canal aurículo-ventricular y el drenaje venoso anómalo pulmonar parcial. Bien, esas son las que producen cortocircuito de izquierda a derecha. La sangre oxigenada va a pasar del corazón izquierdo hacia el corazón derecho. Bien, los otros dos grupos que no solamente lo vamos a mencionar, ahora no lo vamos a, uno de estos lo vamos a describir ahora en esta clase. Tenemos las de tipo obstructiva del corazón izquierdo. ¿Cuáles son? La coartación aórtica, la estenosis aórtica, la estenosis mitral, la hipoplasia del ventrículo izquierdo. Un poco mencionaremos, por ejemplo, ¿por qué se dice obstructivas, de tipo obstructiva? Saben ustedes que la coartación aórtica se produce ese estrechamiento de la aorta en la aorta ascendente o en el callado aórtico o en la aorta descendente. Se produce ese estrechamiento en la arteria aorta. A eso se llama coartación aórtica. Obviamente, ese estrechamiento está produciendo una obstrucción a la salida de la sangre del corazón izquierdo hacia la circulación general. Lo mismo sucede con la estenosis valvular, en este caso la válvula aórtica que está estrechada. Luego también la estenosis de la válvula mitral. Todos esos están en el corazón izquierdo. Bueno, por eso la anatomía tiene que imaginarse la anatomía para comprender. Y la hipoplasia del ventrículo izquierdo. ¿Qué quiere decir hipoplasia? Ustedes saben, es un desarrollo que no es completo. No ha desarrollado completamente el ventrículo izquierdo. Ese es el otro grupo. Luego tenemos el otro grupo que son de las cardiopatías congénitas acianóticas, las que nacen con insuficiencias o estenosis valvulares. Por ejemplo, la insuficiencia de la válvula mitral, la insuficiencia de la válvula aórtica, la estenosis pulmonar, la estenosis de las ramas de la arteria pulmonar. Están dentro de ese grupo. Pero el principal grupo, como les decía, es el que vamos a ver, justamente es el grupo del primer grupo con cortocircuito de izquierda a derecha. Luego tenemos las cardiopatías congénitas cianóticas, las que producen cianosis. En este caso es el cortocircuito es a la inversa, de derecha hacia la izquierda.
es decir, que la sangre de las cavidades derechas del corazón, en este caso sangre no oxigenada, va a pasar al corazón izquierdo. Por eso se llama cortocircuito de derecha a izquierda y por eso es lo que se produce la cianosis. Como verán, en las cardiopatías congénitas acianóticas, como van del corazón izquierdo hacia el corazón derecho, entonces va a ir sangre oxigenada del lado izquierdo al lado derecho a través de las comunicaciones. Por lo tanto, no se produce cianosis en esos casos, ¿verdad? Porque está traspasando sangre oxigenada. Pero en el caso de las cardiopatías congénitas cianóticas ocurre el fenómeno inverso, el mecanismo inverso, es decir, sangre no oxigenada de las cavidades derechas va a pasar a cavidades izquierdas. Si no es sangre oxigenada, pues va a presentar la cianosis. Ahí es la fisiopatología, si quieren. Entonces, tenemos en este caso las de tipo obstructivas, pero del corazón derecho. La principal en este caso, y el que vamos a ver, es la tetralogía de Fallot. Tenemos la otra atresia pulmonar, el ventrículo único, la atresia de la válvula tricuspidia. Luego tenemos también otras alteraciones congénitas, como las que producen una mezcla total de sangre oxigenada y de sangre no oxigenada, como se trata del ventrículo único o la atresia tricuspidia, el truncus, que se llama arterioso, el drenaje venoso anómalo pulmonar total, en este caso. Bien, y las que no se produce una mezcla sanguínea de la sangre venosa y la sangre arterial. En esta tenemos a la transposición de las grandes arterias. Entonces, vean cuánta cantidad de malformaciones congénitas podemos encontrar. Unas de difícil diagnóstico y otras, bueno, que son las más frecuentes, las vamos a poder diagnosticar. Entonces, para esto, pues hay justamente hay cardiólogos pediatras que se ocupan justamente de la patología cardíaca de los recién nacidos y de los niños. Bueno, entonces vamos a entrar a las cardiopatías congénitas acianóticas, las que no producen cianosis. Bueno, primero vamos a comenzar con la comunicación interauricular. Sabemos que tenemos dos aurículas, una derecha y una izquierda, que están divididas por un tabique, que es el tabique interauricular. Entonces, dice comunicación interauricular. Es la presencia de un defecto, o es en este caso un orificio en el tabique interauricular que comunica las dos aurículas entre sí, tanto a la aurícula derecha como a la izquierda. En este caso, se produce fisiopatológicamente bueno, se produce fisiopatológicamente el cortocircuito de izquierda hacia la derecha. Fíjense, estas son las formas, los tipos de comunicaciones interauriculares que se presentan en el tabique o en el septum interauricular. El que es más frecuente, habíamos mencionado, es del ostium secundum, que se presenta en el 50 del 50 al 70%. Este es el defecto principal. Fíjense, ahí está en la parte central, ese es el defecto de tipo ostium secundum.
tenemos el otro defecto, fíjense, el de tipo ostium primum, este orificio que está en la parte anterior del tabique interventricular. Y tenemos el otro, el de tipo seno venoso, que está en la parte superior, generalmente cerca a la desembocadura de la vena cava. Esta es la vena cava superior. Entonces, son los tres tipos principales de comunicación interventricular interauricular que tenemos. Bien, aquí vamos a ver en la parte derecha, tenemos aquí el tabique interauricular. Fíjense el cursor, el tabique interauricular está íntegro. Fíjense en la figura del lado derecho. Y en este caso, fíjense, ahí está la comunicación, el defecto septal del septum. Ahí está la comunicación interauricular. Esta es la aurícula derecha y a este otro lado está la aurícula izquierda. Aurícula derecha y aquí a este otro lado la aurícula izquierda y la comunicación interauricular. Puede ser el de tipo ostium secundum, de ostium primum o el de tipo seno venoso. Entonces son los tres tipos. Fíjense, ese es el orificio que persiste después del nacimiento. ¿Cuál es la fisiopatología? Ya les decía, existe un cortocircuito de izquierda a derecha. De izquierda, veremos esta. Es decir, de la aurícula izquierda, la sangre va a pasar a la aurícula derecha a través del orificio interauricular, de izquierda a derecha. Ese es el cortocircuito. Entonces, el cortocircuito va de izquierda a derecha. Por lo tanto, va a haber un hiperflujo pulmonar, porque normalmente la sangre de la aurícula izquierda debe pasar en su totalidad al ventrículo izquierdo. Pero en este caso, una parte se va a desviar hacia la aurícula derecha y va a retornar otra vez a la circulación pulmonar con sangre oxigenada. Por lo tanto, esa cantidad que va a pasar, esa cantidad de sangre que que va a derivar al lado derecho, va a producir, por lo tanto, un hiperflujo pulmonar. Entonces, la sangre oxigenada que proviene de la aurícula izquierda circula inútilmente por el pulmón sin pasar por la circulación sistémica, es decir, que se ha desviado de lo que tenía que pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Una parte se ha ido al lado derecho, por eso es el cortocircuito de izquierda a derecha, provocando una sobrecarga de trabajo y de volumen, un hiperflujo sanguíneo a nivel de los pulmones. Y también esa sobrecarga se va a producir a nivel de ambas aurículas, tanto de la aurícula izquierda como del ventrículo derecho y de las arterias pulmonares. Fíjense, entonces va a tener una sobrecarga de volumen fundamentalmente, porque va a haber un pasaje del lado izquierdo al lado derecho de un volumen que debería irse normalmente hacia el ventrículo izquierdo. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, a los síntomas y a los signos que va a presentar el paciente con una comunicación interauricular. Una parte de estos pacientes son asintomáticos. Dependerá mucho del tamaño del orificio de la comunicación interauricular. Obviamente, si son muy pequeños, van a estar asintomáticos. Y si el orificio es
la persistencia del conducto, la comunicación interauricular es bastante grande, pues van a ser sintomáticos. ¿Qué presentan estos pacientes, estos niños, estos recién nacidos? Infecciones frecuentes del aparato respiratorio. Por eso es que muchas mamás vienen y dicen, mi hijito se resfría, cada vez está resfriado, está resfriado, está resfriado. Entonces son infecciones frecuentes del aparato respiratorio. Lógicamente van a presentar fatiga, disnea, cuando el cortocircuito es importante. Es decir, cuando el orificio es bastante grande. Cuando es pequeño van a estar asintomáticos. Estos pacientes generalmente presentan arritmias supraventriculares porque el defecto está a nivel del tabique interauricular. También se ha visto en estos niños que existe un retraso del crecimiento. Muchas mamás vienen y dicen, mi hijito no crece, no crece, algo está pasando, no crece y se resfría muy frecuentemente. Entonces son síntomas y signos que hay que tomarlos en cuenta. Bueno, al examen físico, la auscultación es pues muy importante. Podremos auscultar signos de una sobrecarga del ventrículo derecho, es decir, ruidos bastante reforzados. Y a la inspección, por ejemplo, de tórax, vamos a ver un impulso del ventrículo derecho que va a estar aumentado. Muchas veces, así a simple vista, se puede ver que la parte anterior del tórax puede un poco levantarse por ese impulso del ventrículo derecho, porque hay desarrollo del ventrículo derecho, crecimiento del ventrículo derecho. Vamos a encontrar un soplo, obviamente, que va a producir esa comunicación interauricular. Un soplo sistólico eyectivo suave en el borde externo izquierdo, en el borde external izquierdo. Esto es lo característico. Un segundo ruido cardíaco fijo, dice así. Fijo, ¿por qué? Porque no se altera ni con ni con la respiración, ni con la contención de la respiración. Si hace el niño un periodo de apnea, por ejemplo, no va a cambiar el segundo ruido cardíaco. Entonces, es fijo, por eso se dice fijo, que no cambia con la respiración. Es un segundo ruido desdoblado. Entonces, encontramos, repito, característica a la auscultación, soplo sistólico en el borde externo del esternón, en el borde externo del esternón izquierdo, con ese segundo ruido cardíaco fijo y ampliamente desdoblado, un desdoblamiento del segundo ruido. Otro soplo protomesodiastólico en el borde external izquierdo, pero un poco más abajo, por el hiperflujo que se produce en la válvula tricúspide. Entonces son características que la vamos a ver a la auscultación. Y el electrocardiograma nos va a mostrar algo característico, que es el bloqueo de rama derecha. Eso es lo característico de la comunicación interauricular. Y la radiología, fíjense, tenemos una cardiomegalia a expensas del ventrículo derecho. Aquí usted sabe ya la curvatura del ventrículo derecho, pero que está levantando la punta del corazón. Eso sí, cuando levanta la punta del corazón, quiere decir que el ventrículo derecho está crecido, está hipertrofiado. Dilatación, dice, de la arteria pulmonar, donde ya sabemos dónde se encuentra radiológicamente la arteria pulmonar. Se encuentra en el segundo arco, fíjense, el segundo arco del borde izquierdo está prominente. Eso no debería ser así, está prominente, fíjense ahí. Bien, entonces esa es la característica principal. Y el hiperflujo. Esta placa, no, los pulmones no están muy bien, porque debería haber aquí bastante
trama vascular. Entonces, tiene que verse el hiperflujo vascular. Eso a nivel de los pulmones, los vasos pulmonares van a estar muy dilatados, van a estar ensanchados y va a ser claramente visible en los campos pulmonares. Eso significa que hay una sobrecarga, un hiperflujo sanguíneo a nivel de los pulmones. ¿Y cuál es el estudio importante? El más importante en todo caso va a ser la ecocardiografía y también en muchas situaciones cuando necesitamos ver más minuciosamente al corazón, se puede pedir la resonancia magnética. Entonces, el electrocardiograma, como ya hemos dicho, nos mostrará un ritmo sinusal con signos de sobrecarga de volumen del ventrículo derecho. Hemos visto que hay una sobrecarga ventricular derecha, un crecimiento del ventrículo derecho. Puede haber el bloqueo auriculoventricular también de primer grado y el bloqueo de rama derecha, como hemos mencionado. La radiografía, ya hemos mencionado también de tórax, signos de congestión pulmonar, es decir, hiperflujo pulmonar, cardiomegalia que ya hemos visto, y además de eso, el tronco de la arteria pulmonar va a estar prominente. Entonces, son las características electrocardiográficas y radiológicas en este caso. El ecocardiograma es el examen complementario de elección. El ecocardiograma nos va a mostrar, pues, todas las alteraciones que pueda tener ese corazón. Y lo que nos interesa será, pues, ver el orificio, la persistencia de la comunicación interventricular. Entonces, el ecocardiograma también visualiza la dilatación del ventrículo derecho, el cortocircuito que existe de izquierda a derecha, el orificio que nos va a mostrar, incluso se va a medir el tamaño del orificio interventricular, de la persistencia de esa comunicación interauricular. También nos va a determinar el grado de hipertensión pulmonar que va a existir, porque hay un perflujo pulmonar, hay una sobrecarga, hay una congestión pulmonar, por lo tanto ese paciente va a tener hipertensión pulmonar. Respecto al tratamiento, netamente quirúrgico, ¿con qué? Hay que cerrar ese orificio. Antes se utilizaba, o hasta actualmente se utiliza, cuando son bastante grandes los orificios, el parche de pericardio. Le ponen un parche de pericardio y lo cierran cuando es bastante grande. Pero cuando son más pequeños, vamos a utilizar dispositivos. Actualmente se utilizan dispositivos que se coloca a través del cateterismo. Por lo tanto, el tratamiento consiste en cesar el defecto, el orificio, ya sea quirúrgicamente, o sea, abriendo el tórax, abriendo el corazón y colocando un parche de pericardio, o por medio de los dispositivos oclusores a través de un catéter. Haciendo cateterismo hay una especie de resortitos que se va a colocar en el orificio, lo cual va a provocar la oclusión de ese pequeño orificio. Entonces, actualmente en una mayoría de los pacientes se coloca ese dispositivo oclusor y no hacer un tratamiento a cielo abierto, es decir, abriendo el tórax y el corazón. La edad propicia para cesar una comunicación interauricular está entre los 3 hasta los 5 años. De 3 a 5 años es la edad propicia para poder hacer el cierre, ya sea quirúrgico o ya sea por cateterismo cardíaco.
ya no vamos a hacer ingresar a los alumnos porque ya están ingresando demasiado tarde. Bien, si el cierre se hace antes de los 25 años, imagínense, la supervivencia a largo plazo es similar a la población general. Todavía estos pacientes tienen chance de que puedan, que puedan operarse antes de los 25 años. Pasados los 25 años generalmente ya no son quirúrgicos, ya no son quirúrgicos. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a desarrollar hipertensión pulmonar. Y si se desarrollan hipertensión pulmonar, pues el cierre ya va a ser totalmente, ya va a estar totalmente contraindicado. Por lo tanto, tienen todavía un chance de operarse hasta los 25 años. Pero lo ideal es operar entre los 3 a 5 años, incluso un poco menos cuando los pacientes están en buenas condiciones. Bien, eso es en cuanto se refiere a la comunicación interauricular, que es la segunda cardiopatía congénita que se presenta. Y la primera cardiopatía congénita que se presenta, pues, es la comunicación interventricular, es decir, ese orificio que se va a presentar en el tabique interventricular. Por lo tanto, es el defecto anatómico en el tabique interventricular, ese orificio que va a persistir en el tabique interventricular. Permite el paso de sangre oxigenada del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Como ven, es el cortocircuito de izquierda hacia la derecha. Establece ese cortocircuito de izquierda a derecha y aumenta el flujo pulmonar, aumenta la congestión pulmonar, provocando, por lo tanto, un incremento de la presión pulmonar con sangre parcialmente oxigenada. Porque en el lado izquierdo tenemos sangre oxigenada. Esa sangre oxigenada va a pasar hacia el lado derecho, donde está sangre no oxigenada, y eso va a volver a circular por el pulmón. Por lo tanto, es, como dicen, es inútil ya que esa sangre se oxigene, porque ya está oxigenada. Entonces, el cortocircuito lo que va a provocar es esa comunicación interventricular, lo que va a ocasionar va a ser más bien un hiperflujo y una congestión pulmonar. Bien, la comunicación interventricular puede ser pura, es decir, única, o puede estar asociada a otras cardiopatías congénitas más. Los tipos de comunicación interventricular principalmente son dos, la de tipo perimembranoso y la de tipo muscular. Las de tipo perimembranoso son las más frecuentes y las de tipo muscular menos frecuentes. Hay la otra forma que se llama infundibular también y hay otra forma menos frecuente. Entonces, las principales son las de tipo perimembranoso y la de tipo muscular. Bien, el cuadro clínico. ¿Qué es lo que presentan estos pacientes? Una comunicación interventricular pequeña puede no dar síntomas, puede el paciente estar asintomático cuando la comunicación interventricular es pequeña. El paciente puede estar asintomático. Su desarrollo pondoestatural puede ser normal. Presentan un soplo bastante suave que no tiene mayor repercusión. Puede haber una comunicación interventricular media, es decir, un poquito más grande el orificio, con un cortocircuito moderado, es decir, que no es muy comprometedor. Pero puede ocasionar
puede ocasionar una disfunción cardíaca congestiva en estos pacientes que tienen una comunicación interventricular media. Pueden ocasionar el hipodesarrollo pondoestatural, es decir, son pequeños, no desarrollan normalmente, van a provocar, van a presentar fatiga, van a presentar disnea y sudoración. Estas dos cosas, por ejemplo, se presenta cuando el niño empieza, por ejemplo, a lactar. La mamá dice, mi niño empieza a fatigarse y además de eso empieza a transpirar, dice la mamá. No sé por qué mi niño se empieza a fatigar mucho cuando empieza a tomar leche. Entonces es uno de los síntomas característicos, uno de los signos también principales de la comunicación interventricular. Cuando la comunicación interventricular es grande, el cortocircuito será mayor, es decir, severo. Entonces, va a ocasionar insuficiencia cardíaca congestiva, con taquicardia, con taquipnea y la fatiga y la sudoración con la toma de alimentos. Va a existir el retraso pondoestatural, va a haber un deficiente desarrollo de ese niño. En niños mayores de 1 año, la hipertensión pulmonar que se presenta puede llevar al síndrome de Eisenmenger, se llama así, Eisenmenger. ¿En qué consiste? Antes de esto, lo que les quiero indicar es que los que tienen comunicación interventricular, a estos pacientes hay que operarlos lo más antes posible. No esperar a los 3 años, 4 años, 5 años, ni 6 años. Tiene que operárseles más antes, una vez que se ha hecho el diagnóstico. ¿Por qué? Porque los niños que tienen comunicación interventricular van a ir a desarrollar rápidamente la hipertensión pulmonar. Y si la hipertensión pulmonar es bastante severa, puede llevar a provocar el síndrome de Eisenmenger. ¿Qué significa el síndrome de Eisenmenger? Es la inversión del cortocircuito. Si era una cardiopatía congénita acianógena, se va a convertir en una cardiopatía congénita cianógena. ¿Por qué? Porque el cortocircuito que era de izquierda a derecha se va a producir de derecha a izquierda. Por lo tanto, va a pasar sangre no oxigenada de las cavidades derechas a las cavidades izquierdas, provocando la cianosis en estos pacientes. En eso consiste el síndrome de Eisenmenger. Entonces, tienen que grabarse porque va a entrar en el examen estas preguntas, lo que no está. Entonces, es la inversión del cortocircuito. Desde que sea de izquierda a derecha, se va a convertir de derecha a izquierda, provocando la cianosis. Eso cuando existe una comunicación interventricular grande. Además de eso, cuando ya ha pasado bastante tiempo y el niño está con una hipertensión pulmonar bastante severa. La hipertensión pulmonar severa va a ocasionar justamente esa inversión del cortocircuito. Entonces, ese síndrome de Eisenmenger produce cianosis progresiva y severa. Además de eso, se va a incrementar aún más la disnea y la fatiga. Al examen físico, ¿qué vamos a tener? Un soplo holosistólico bastante intenso. Es variable, obviamente, pero la característica principal es intenso y se caracteriza por ser duro y bastante audible sobre el borde izquierdo inferior del esternón. Entonces,
Esa es la característica de la auscultación. Un soplo holosistólico en el borde izquierdo inferior del esternón. Además, al examen físico, a la inspección, quiero decir, podemos observar un latido hiperdinámico de la punta, es decir, que va a ser bastante visible el choque de la punta a la inspección de tórax. ¿Por qué? Porque hay movimientos hiperdinámicos del corazón. Van a presentar también, según el grado, hepatomegalia. Si está con insuficiencia cardíaca congestiva, obviamente ya saben ustedes que van a presentar hepatomegalia, sobre todo en esos casos severos. Además, se podrá auscultar un retumbo diastólico a la auscultación, un soplo sistólico con su retumbo diastólico. Es que se auscultara a nivel apical, es decir, a nivel de la punta del corazón, debido al flujo sanguíneo torrencial que pasa a través de la válvula mitral. Entonces, esas son las características auscultables. Soplo holosistólico con retumbo diastólico a nivel apical del tórax. Incluso se puede encontrar un frémito sistólico, o es decir, un trill. ¿Qué significa frémito o trill? Muchos no saben qué es el frémito. Es esa sensación de ronroneo que se presenta a la palpación, como el ronroneo del gato. Entonces, cuando hacemos la palpación de tórax, vamos a encontrar ese trill, ese frémito, y se palpa el soplo holosistólico, sobre todo en el borde izquierdo inferior del esternón. Eso a la palpación. Como verán, estamos analizando el examen, el examen físico, tanto a la auscultación, a la inspección, a la palpación, como a la inspección, a la palpación y a la auscultación. Estamos encontrando signos. Signo es, signo es lo físico, lo que nosotros podemos observar, palpar, tocar, auscultar, ¿verdad? Bien, el diagnóstico lógicamente va a ser a través del electrocardiograma o a través de la radiografía de tórax y fundamentalmente a través del estudio de la ecocardiografía. En el electrocardiograma, si la comunicación interventricular es chica, el electrocardiograma va a ser normal. Si es que esa comunicación interventricular es grande, podrá mostrarse el electrocardiograma, crecimiento del ventrículo izquierdo con sobrecarga de volumen, crecimiento también del ventrículo derecho con sobrecarga también de volumen. Y además de eso podremos observar una R alta y una S profunda de B1 a B4. Esas son características electrocardiográficas. A la radiografía de tórax, si es una comunicación interventricular muy pequeña, muy chica, como dice ahí, la radiografía de tórax va a ser normal. Pero si la comunicación interventricular es grande, vamos a tener cardiomegalia a expensas de los dos ventrículos. Habrá crecimiento de ventrículo izquierdo como de ventrículo derecho. Por lo tanto, radiológicamente las curvaturas vamos a poder observarlas prominentes, ¿verdad? Y también, como existe hipertensión pulmonar, radiológicamente vamos a observar que el segundo arco que corresponde al cono de la arteria pulmonar va a estar prominente, un botón aórtico también prominente y aumento de la vascularidad pulmonar, que nos está indicando lo que hemos mencionado, hiperflujo pulmonar, congestión pulmonar. Bien, son características tanto electrocardiográficas como radiológicas. El ecocardiograma, ustedes saben que el ecocardiograma es el método de diagnóstico de elección. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar pues justamente el defecto, la localización anatómica de ese orificio, de esa persistencia, de esa comunicación interventricular. Nos dará detalles respecto al tamaño,
y si hay otras incluso anomalías asociadas. Nos mostrará el crecimiento de las cavidades, el cortocircuito de izquierda a derecha nos va a mostrar el estudio del ecocardiograma. El ecocardiograma, por lo tanto, fundamentalmente el Doppler nos mostrará la dirección de ese flujo, de ese gradiente, de ese cortocircuito de izquierda hacia la derecha. Por lo tanto, es pues sumamente importante, es el método de diagnóstico de elección, el estudio del ecocardiograma. Bien, en cuanto se refiere al tratamiento, ya para terminar, un ratito, y ya, sí, nos falta eso nomás ya. Bien, en cuanto se refiere al tratamiento, comunicaciones interventriculares pequeñas o medianas, no hay un tratamiento tan específico. Si no son tan sintomáticos, si no hay mayor compromiso, habrá que esperar el cierre espontáneo en los primeros meses. Pero posteriormente, si persiste, hay que tener que someterlos a la cirugía o al cierre a través del cateterismo cardíaco con dispositivos oclusivos. La comunicación interventricular grande con insuficiencia cardíaca del recién nacido inicialmente tiene que tener un tratamiento farmacológico a través de lo que nosotros ya sabemos, la digoxina y los diuréticos. Y finalmente, el tratamiento será quirúrgico. El quirúrgico consiste en abrir el tórax y abrir el corazón, es decir, a cielo abierto. Ese es el tratamiento quirúrgico y el cierre, obviamente, del orificio, del defecto del tabique interventricular. Entonces, y en otros pacientes, de acuerdo al estudio ecocardiográfico, incluso al estudio del cateterismo cardíaco, se podrá aplicar esos dispositivos oclusivos a través del cateterismo. Bien, como hemos dicho, el tratamiento quirúrgico de la comunicación interventricular con un parche de material sintético puede ser, o puede ser también de pericardio, y haciendo obviamente las suturas respectivas a nivel del, colocando el parche en el orificio, cerrando el orificio. El pronóstico, bueno, tras el tratamiento quirúrgico, la mortalidad es casi nula en niños mayores de 2 años. Bien, entonces, como les decía, tratamiento quirúrgico o tratamiento a través del cateterismo cardíaco con dispositivos oclusivos. Bien, hemos visto esta primera parte de las cardiopatías. Mañana vamos a continuar con el ductus, con el conducto arterioso persistente y con las cardiopatías congénitas cianógenas. Solamente una o dos máximo vamos a ver. Con eso vamos a terminar el tema. Entonces, mañana nos vemos a las 10 en punto de la mañana para que podamos terminar el tema. Hoy no voy a llamar lista porque ya nos hemos pasado con unos minutos. Mañana voy a llamar lista. Entonces, y además voy a dar algunas indicaciones ya para la parte práctica que vamos a hacer desde la siguiente semana. Bien, entonces nos vemos mañana. Ha terminado la clase por hoy y buenas tardes a todos los alumnos.